Gracias, Manuel, por acompañarnos en Contrapuntos. Acabas de publicar un libro que me parece muy valioso, que se llama Posverdad y Democracia, en Página Indómita. Y hay una anécdota curiosa sobre la muerte de Ramsés II, que me gustaría empezar con ella, ¿no? Porque cuando se descubrió la momia de Ramsés II, ya había un cierto conocimiento científico que permitía certificar con plena certidumbre científica que había muerto de tuberculosis. Y esto le permite a Bruno Latour hacer una reflexión que tú citas en el libro sobre si la tuberculosis existía o no antes de que Koch la descubriera, ¿no? ¿Por qué no empezamos por ahí, si te parece? Sí, bueno, es un placer estar aquí, gracias por la invitación. Sí, Latour, que es un sociólogo de la ciencia, que en los últimos años se aproximó mucho, por cierto, al tema del cambio climático, ponía mucho énfasis en los condicionamientos sociales del conocimiento científico, ¿no? Y para él eso era un ejemplo de cómo una cosa es la realidad, más o menos accesible por nuestra parte, y otras son los conceptos a través de los cuales designamos esa realidad una vez que hemos aprendido a conocerla. Y claro, la pregunta sería aquí, ¿de qué nos moríamos antes de tener un nombre para las enfermedades que hoy designan, digamos, causas de muerte que ya tenemos perfectamente identificadas a través del conocimiento científico, ¿no? Y aquí la paradoja es que, claro, la tuberculosis además no es solamente un bacilo, sino que está acompañada de, podríamos decir, incluso una producción cultural que inicialmente además estigmatizaba a los enfermos por la posibilidad de que transmitieran la enfermedad, generó también un aire romántico por algunas de las víctimas de la misma, pero nada de eso podría atribuirse a Ramsés II, que murió de una causa desconocida en su momento. Y claro, eso de alguna manera lleva a decir a Latour, la frase lapidaria, Ramsés II no murió de tuberculosis. ¿Lo hizo o no? A nuestros ojos, por supuesto, pero en la medida en que el bacilo de Koch no había sido descubierto todavía, en su momento no lo fue. ¿Significa eso que Koch descubre la tuberculosis? No, más bien lo que descubre es la causa de la muerte del faraón, que por tanto murió de tuberculosis en nuestros ojos, pero no en su momento. Con lo cual creo que es un ejemplo muy bonito de cómo la producción social de la ciencia no cambia la realidad, pero modifica nuestra percepción de ella. Claro, y eso nos sitúa en el punto, yo creo, neurálgico de tu libro, que no cuestiona, por supuesto, la realidad, sino las distintas aproximaciones que hay a la realidad, las distintas verdades que se pueden desprender de la verdad. Y haces una taxonomía que me parece muy útil para empezar la conversación sobre la verdad. ¿Por qué no nos dices esta propuesta taxonómica que haces en el libro? Sí, la idea de clasificar distintos tipos de verdad es una forma sobre todo de añadir complejidad al debate, pero también de ayudar a clarificarlo, porque nos encontramos a menudo en los medios de comunicación con apelaciones más o menos grandilocuentes a la verdad, ¿no? Con mayúsculos sin ella, pero la verdad sin adjetivos. Y yo creo que eso no nos sirve de mucho, porque a menudo cuando en el debate sobre la posverdad o las fake news se lamenta la pérdida de prestigio de la verdad o la erosión de la misma, nos estamos refiriendo a un tipo particular de verdad, que es la verdad factual, la verdad de los hechos, los hechos siendo a su vez, digamos, una selección de aspectos de la realidad que podemos considerar constatables y medibles, ¿no? Luego, por supuesto, hay gente que cree que la realidad no existe, que todo es una construcción lingüística, pero bueno, eso vamos a dejarlo al margen, que me parece un poco excesivo, ¿no? Exacto. Dentro de la verdad factual estaría, por cierto, también la verdad histórica, porque son los hechos del pasado a los que podemos acceder con mayor o menor facilidad según el periodo que estudiemos, ¿no? Y las pruebas documentales o de otro tipo que tengamos a mano. Pero luego hay otros tipos de verdades. Están las verdades reveladas, que son aquellas que el creyente considera propias, asociadas a una religión concreta. Están las verdades judiciales, ¿no? Los hechos probados de una sentencia, que resultan de la concurrencia de testimonios diversos que en el juicio son sopesados por los magistrados. Están las verdades científicas, que en realidad si uno lee toda la ciencia, bueno, pues toda la ciencia del primeros del siglo XX, la teoría de la ciencia, pues ni siquiera es verdad en sentido fuerte, ¿no? Son teorías robustas que no han sido desmentidas. Y luego tenemos, que quizás más interesante para nuestra discusión, las verdades morales y las políticas, que no son lo mismo, aunque a veces puedan coincidir. Pero una verdad moral es una interpretación prescriptiva acerca de cómo deberían ser las cosas, y una verdad política, pues yo creo que podemos definirla como aquella que resulta del consenso legítimo en el interior de una sociedad. Entonces creo que si adjetivamos y distinguimos qué tipo de verdad estamos tratando, el debate se vuelve un poco más manejable. Claro, pero al mismo tiempo es cierto que las verdades factuales
en las sociedades actuales están siendo cuestionadas. Es decir, no solo hay un debate moral sobre las verdades morales o político sobre las posibles verdades políticas, sino también sobre los hechos concretos, ¿no? Pienso en la portavoz de Donald Trump, que tú citas en tu libro, donde ante la manifestación de su toma de posesión dice que es la más grande del mundo, y cuando le demuestran que la de Obama fue más numerosa, dice, bueno, estos son hechos alternativos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí cuando se cuestionan los hechos factuales que realmente existen, ¿no? Bueno, ese es quizá el fenómeno distintivo de nuestra época y que tiene mucho que ver con la digitalización de la esfera pública, pero también con digamos, la emergencia del populismo, ¿no? Y la intensificación de los desacuerdos en el interior de la comunidad política. Es verdad, por cierto, que el ejemplo de Kelly Conway, que era su nombre, no ha cundido demasiado. Es decir, que los líderes políticos, ni siquiera los más extremistas o populistas o los más demagogos, no salen a la esfera pública diciendo voy a mentiros, seguidme, sino que todo el mundo afirma su verdad. Claro. Y el problema está cuando, digamos, la afirmación de la verdad propia atañe a los hechos que son verificables. Y ahí lo que nos encontramos es con la concurrencia de distintos relatos factuales, podríamos decir, o versiones de los hechos que, a la manera de un juicio, ¿no?, donde los testigos persiguen a lo mejor su propio interés, si cuando pueden, cada actor político, incluso cada movimiento social o cada medio de comunicación, presenta una versión de los hechos. Esto puede hacerse, digamos, distorsionando la realidad de lo sucedido, o puede hacerse imbuyendo ese relato factual de significados e interpretaciones concretas. Y ahí, por supuesto, está el problema. Lo que pasa es que no es un problema que sea fácil de solucionar, ni estoy tan seguro de que sea un problema nuevo. Ese es uno de los aportes del libro. No quiero interrumpirte en el relato de lo que estás pensando, pero es cierto, relativizas el ascenso de las fake news y el drama o no que pueden implicar las redes sociales, y lo llevas al origen de la democracia. Es decir, que ese debate está desde el principio, ¿no? Pues sí, porque, bueno, incluso diría que está desde el principio de la historia del pensamiento político, ¿no? Porque tanto en Platón como en Rousseau como en Hobbes había una preocupación por la fractura de la comunidad política a consecuencia del disenso, ¿no? Y bueno, el propio Sócrates, pues en fin, es condenado a muerte porque, ¿no?, introduce la semilla del malestar a través de la crítica. Lo que pasa es que antes de la democracia la solución era muy sencilla, ¿no? Era el soberano, como dice Hobbes, decide lo que es verdad. En una democracia esto no es posible. Y ya el propio Locke pues, dijo que la religión era un asunto privado, por ejemplo, ¿no?, para facilitar la tarea de la construcción de legitimidad política. Y lo que nos encontramos es con un pluralismo social que lleva implícito un pluralismo moral que a su vez desemboca en distintas propuestas políticas. Y esto, digamos, que es inerradicable. La cuestión es, digamos, cómo se manifiesta esto en la esfera pública. Y ahí el propio John Stuart Mill, campeón del liberalismo, ¿no?, del 19, ya decía que, bueno, personas que leen periódicos distintos perciben la realidad de una manera diferente. Eso aquí es muy antiguo. Pues sí. Y que leía, un obrero que leía el Humanité, pues no accedía a la misma visión de la realidad que el manager que leía Le Figaro. O sea, que eso de que vivimos hoy en mundos distintos y antes vivíamos en mundos unificados, yo creo que es falso. En cuanto a la fake news y la mentira, por supuesto, siempre han existido bulos, mentiras, distorsiones, teorías conspirativas. Lo que ocurre es que ahora tenemos, digamos, dos factores diferenciales. Uno es epistemológico, es decir, tenemos un vocabulario nuevo para hablar de todo esto, y además hablar de esto nos consuela como explicación del surgimiento de populismos y la erosión de la democracia liberal. Muy conveniente colocar en esa caja la causa de todo lo que nos está sucediendo. Y por otra parte tenemos un mercado de la opinión liberalizado por completo, ¿no?, que es las redes sociales y la posibilidad de que cualquier ciudadano se exprese en ellas. Ya no hay intermediarios, ¿no? Y por lo tanto cualquiera puede participar del debate público, ¿no? Incluidos los representantes políticos y los partidos que hacen uso también de las redes sociales para esparcir sus relatos factuales, ¿no? Así es. No, pero lo que decías es interesante en un aspecto, y es ¿cuáles son los anticuerpos que puede desarrollar la democracia para resistir el debate sobre hechos factuales? Dos versiones distintas sobre hechos factuales. Ese yo creo que es lo que debería preocuparnos, ¿no? Porque desde luego no es deseable un ministerio de la verdad, no debe tener el poder la última palabra, y si lo tiene, es decir, ¿dónde está la defensa de la democracia? ¿Cómo nos guarnecemos?
Bueno, yo creo que la respuesta corta es no lo sabemos. Exacto. Vámonos a la larga. Claro, y la larga es que resulta muy difícil, ¿no? Hacerlo. En el libro cito una famosa frase de Richard Rorty que dice, cuidemos la libertad que la verdad se cuidará sola. Y claro, no deja de ser una muestra de optimismo por su parte, porque es posible que la verdad no sepa cuidarse sola, o es posible que algunas verdades terminen por imponerse cuando ya es demasiado tarde. Eso lo dices en el libro y es uno de los peligros reales, ¿no? Claro. Entonces, ¿contra eso qué podemos hacer? Efectivamente, la posibilidad de que decretemos una verdad oficial a la manera hobbesiana es absolutamente contraproducente, porque por una parte tampoco es tan fácil fijar las verdades, ya el acceso a lo que es verdad factual necesita de un debate, ¿no? Y necesita de la aportación de expertos de distinto tipo y de ciudadanos, etcétera. No es tan sencillo, porque bueno, no todos los hechos digamos, son tan simplones como Alemania invadió Rusia y no al revés, que es el ejemplo que ponía Hannah Arendt en su famoso informe sobre Alemania, ¿no? Y además, bueno, pues la tentación de que el poder abuse de sus capacidades es obvia, ¿no? Claro, lo que necesitamos en realidad es algo que no podemos producir o manufacturar digamos, a voluntad, que es expertos, periodistas y ciudadanos que tengan una actitud de verdad. ¿Eso cómo se hace, no? Porque una actitud de verdad es la búsqueda de la verdad con independencia de la identificación política que pueda tener cada uno, ¿no? Porque realmente el factor diferencial aquí es la identificación partidista o ideológica, claro, ¿no? Y eso es muy difícil. Eso lo que tenemos son culturas políticas distintas en países, muchos de ellos protestantes, donde hay un mayor respeto por la verdad factual, donde hay un mayor nivel de exigencia a los políticos, donde hay una mayor presencia de expertos que, digamos, se precian de ser imparciales, ¿no? Y otras culturas, la nuestra, mediterránea, Estados Unidos probablemente, donde eso es más débil, ¿no? Entonces, creo que no hay una solución evidente. La única quizás sea la esperanza que el viejo Habermas expone en su trabajo sobre este tema, que dice, bueno, tardamos mucho en aprender a manejar bien la imprenta, ¿no? Y los medios escritos, quizá tardemos todavía en aprender cómo se manejan las redes sociales y las propias comunidades políticas sepan hacerlo, pero no hay soluciones mágicas, me temo. Y si lo aterrizamos a la España contemporánea, yo tendría dos preguntas relacionadas con el libro y con lo que estás diciendo. Sí. Una tiene que ver con la necesidad que tiene toda sociedad política de tener mínimos consensos políticos, ¿no? Que son verdades políticas que pueden no ser factuales, pero que al ser aceptadas colectivamente como verdades intersubjetivas, hacen que sea un acuerdo sobre el que se puedan construir cosas, ¿no? Y creo que esta verdad política de la sociedad española era la transición, la idea de superar la guerra civil a través de la concordia, y que se podía, digamos, a partir de ahí construir una sociedad plural y democrática. ¿Qué pasa con los grupos políticos que están rompiendo este consenso subjetivo de la política española? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo lo lees? Bueno, atándolo a tu libro, por supuesto. Sí, porque además en el libro hablo de, digamos que diagnostico el estado contemporáneo actual, ¿no? De la democracia liberal, hablo de la democracia liberal tardía, ¿no? Que es una democracia que se enfrenta a las contradicciones derivadas de su propio desarrollo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí se inscribiría la falta de respeto hacia la tradición o ciertos relatos que sostienen la legitimidad de esos regímenes, ¿no? Nos volvemos más escépticos, nos volvemos más plurales, nos volvemos más contestatarios, y eso puede acabar erosionando ese aspecto simbólico y ritual que también sirve al buen funcionamiento de la democracia. Y en el caso que me señala me parece muy interesante, porque además lo pongo como ejemplo de lo que sería una posible verdad política que no se corresponde con la verdad factual. Es decir, si la idea, defendida ciertamente por, en España, precisamente la extrema izquierda, pero también algunos grupos nacionalistas, ¿no? De que la transición política fue una estafa al servicio de la continuidad del franquismo por otros medios, se consolidara socialmente o se hubiera consolidado socialmente, y pongamos, no sé, el 85% de españoles lo creyera a pie juntillas, y eso se trasladara a los libros de texto, incluso al texto constitucional, etcétera, se convertiría en una verdad política, claro, por consenso. Pero no se correspondería, me parece evidente, con la verdad factual, o histórica en este caso, de la transición política. Entonces, claro, ahí nos encontramos con un problema que es más singular de lo que parece, porque es que no todas las verdades factuales son iguales, y en particular los relatos de autolegitimación de los regímenes políticos suelen, digamos, incluir
un componente épico, un poco falsario a menudo, ¿no? Pensemos en los problemas que ha habido en Francia con el tema de Vicino, con Argelia, y yo creo que singularmente España no tenía ese problema demasiado agudizado, ¿no? Porque la transición política fue ciertamente el cierre de la dictadura a través de un consenso que miró hacia atrás. Es mentira que no se hablara de la guerra civil o de la dictadura durante los años 70 y 80, ¿no? Y que nos propulsaba hacia una modernidad que nos había sido esquiva durante mucho tiempo, ¿no? Si la idea de que la transición fue una estafa consigue abrirse paso en el imaginario colectivo, nos encontramos con un problema evidente de legitimación que además carece de una alternativa razonable, ¿no? Porque claro, no me parece que la Segunda República lo sea. Me parece evidente también desde el punto de vista histórico que no es una buena alternativa. O sea que ahí hay un problema, pero claro, estos relatos alternativos, podemos decir, a veces tienen éxito, ¿no? Claro. Y también esa erosión que puede convertirse en consenso político, una mayoría absoluta de Podemos, pues significaría eso, por ejemplo. También es producto, yo creo, de que no ha habido buenos defensores del relato de la transición. Como que se da por hecho. Y también porque no es muy heroico para un joven ampararte en, bueno, se pusieron de acuerdo unas personas hace 40 años, a mí qué me importa, ¿no? Si no ves un riesgo ahí también. Sí, bueno, es que España, claro, no tiene en ese sentido una legitimación constitucional asociada a una revolución que sea pacífica como la de Portugal. Tampoco te has liberado de los aliados, ¿no? Obligándote, ¿no? a hacer una especie de política de la memoria a la manera alemana, por ejemplo. Claro. Ni tienes tampoco pues ese relato tan fantasioso, por otra parte, de los estadounidenses, ¿no? De liberación democrática, ¿no? O las repúblicas del este con la lucha contra el comunismo. Claro. Eso. Entonces, de verdad, es poco heroica, ¿no? Claro. Y eso, por supuesto, en personas que quizá ya no recuerdan lo que era España en los años 70 o 80, porque son más jóvenes, si se suma además a un descontento acerca de sus condiciones materiales de vida o la percepción que ellos tienen sobre sus propias expectativas, pues puede ser ciertamente peligroso, ¿no? Claro. Hay en el libro dos aceleradores de los riesgos del debate sobre la verdad, ¿no? Uno es las redes sociales, aunque tienes una postura no dramática sobre ellas y lo relativizas hacia el pasado y hacia el presente. Y otro es la crisis financiera del 2008 y cómo rompió la idea de que las nuevas generaciones van a estar mejor que las anteriores y metió un ruido en el sistema democrático importante, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco de esas dos visiones? Bueno, yo creo que, claro, en el año 90 cae el muro, ¿no? Y comienza una década que podríamos llamar casi de utopismo liberal, ¿no? La idea de Fukuyama del fin de la historia, que yo creo que, bueno, él tenía razón en lo que se refiere a que la democracia liberal es la mejor forma democrática de gobernar sociedades plurales, creo que lo es. Se equivocó en, digamos, las ganas de ir hasta allí, ¿no? Por parte de distintas sociedades. Hemos visto que quizá no hay tantos demócratas liberales como creíamos, ¿no? Pero todo eso, aunque ya hay un aviso en el 11S, ¿no? De que la globalización quizá no es tan pacífica como parecía, en 2008 salta por los aires y en 2008 coinciden realmente la digitalización entra en su fase smartphone, llega a las redes sociales, se produce la crisis financiera y poco después emergen los populismos en la Europa desarrollada bajo una forma nueva, aunque ya había precedentes, sobre todo de chauvinismo del bienestar. Y entonces nos encontramos con tres fenómenos coetáneos acerca de cuya causalidad no resulta fácil tomar decisiones tajantes, ¿no? ¿Qué provoca qué? Es muy difícil determinarlo, ¿no? Porque obviamente hubo populismos antes de las redes sociales, ¿no? Y todo esto efectivamente en el contexto de una visión depauperada de lo que es el futuro en las sociedades desarrolladas, donde también hay un cambio demográfico que nos conduce hacia un cierto envejecimiento. Parece que el Asia pues emerge como un nuevo foco, ¿no? De actividad económica. Y todo esto pues hace que el malestar se concentre en nuestra sociedad. Esté tensionado ahí en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, yo con las redes sociales tengo efectivamente una visión menos dramática que la mayoría, ¿no? Porque pienso en cuáles eran las fuentes de verdad hace 40 o 50 años, o 60 o 70, y pienso en los norteamericanos pendientes de lo que decía Walter Cronkite sobre la guerra de Vietnam, y bueno, pues el señor tiene un poder para determinar lo que era verdadero, que me parece que no es saludable tampoco, ¿no? Es decir, que hoy cualquier falsedad proferida por algún representante de un gobierno, un partido, o una empresa, pues puede ser desmentida en las redes sociales de manera casi inmediata, ¿no? Entonces, bueno, las redes sociales traen problemas, es decir, la velocidad a la que pueden difundirse los bulos, por ejemplo, es mayor, ¿no? Pero creo que también tienen obvias ventajas, porque dificulta mucho que el poder pueda controlar el flujo de información, ¿no? Hay un tema interesante y es que hablas de
cómo el ciudadano tiene una propensión a creer en las verdades que se amoldan a su ideología y cómo los seres humanos tenemos un instinto emocional mucho más grande del que se pensaba y respondemos políticamente, incluso a la hora de votar, más en función de las emociones que del escrupuloso raciocinio, ¿no? ¿Por qué no nos abordas un poco estas dos cuestiones que están, por supuesto, en tu libro, ¿no? Sí, están y estaban también ya en La democracia sentimental, ¿no? Que es el libro que publiqué también en Página Indómita en 2016. Curiosamente también a las puertas de la elección presidencial donde puede ganar Trump, ¿no? Ajá. Y de alguna manera estos libros han acabado formando, quizá involuntariamente, un díptico, ¿no? Porque ahí hablaba de las emociones, y aquí me centro en la verdad, pero al final la actitud de verdad o su ausencia en el ciudadano tiene mucho que ver con esa tendencia a confirmar nuestros prejuicios a través de la información, ¿no? Esto hay pensadores como Sartori que lo abordaban ya antes de las redes sociales, ¿no? Que venía a decir que, bueno, pues obviamente uno no quiere desorganizarse psíquicamente, lo que tiene es una identificación política, que además es una identificación que tiene una base ideológica, pero simultáneamente es una ideología muy desarticulada, porque si el partido dice que vamos por otro lado, uno va por el otro lado, en lugar de quedarse con la ideología. Se va adaptando lentamente, ¿no? Claro. Claro, entonces eso de decir que tenemos creencias, bueno, a menudo el ciudadano también replica aquello que le ha oído al tertuliano, ¿no? O al periódico que, a través del cual consume la información. Y yo creo que este factor de la intensidad emocional, de la identificación partidista y o ideológica es fundamental para entender por qué el ciudadano, bueno, pues no se complica la vida y aceptará como verdadero aquello que le dice su partido o grupo de referencia. Y para algunos es una, digamos, una ignorancia o una irracionalidad pragmática, porque el ciudadano piensa que su voto no va a cambiar nada y sencillamente toma ese atajo, ¿no? Pero bueno, no está claro que las democracias no pudieran funcionar mucho mejor si no tuvieran un mayor número de ciudadanos no identificados de manera fuerte con un partido y por tanto más capaces de votar pragmáticamente, ¿no? Según pase una cosa u otra, ¿no? Sí. Y también ese territorio de fidelidad ideológica a un partido y ancla emocional, lo que genera o abona el terreno para ciertos líderes inescrupulosos, ¿no? Porque te permite basar toda tu acción política en esa base que tienes conquistada de mano, ¿no? O de entrada. Bueno, te proporciona impunidad, ¿no? Eso De es, hecho, esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? No hay rendición de cuentas, ¿no? Pues sí. Lo interesante es, y esto lo vemos en España, cómo el lenguaje del buen gobierno puede enmascarar una praxis iliberal, ¿no? Porque el líder político y, por supuesto, sus asesores y expertos en comunicación, todo esto que estamos hablando aquí de identificación partidista, de las emociones, etc., lo saben. Claro, y lo usan a su y favor. lo explotan. Claro. Y lo usan a su favor, ¿no? El político bueno es el que llega al poder. Eso es la definición elemental, ¿no? Claro. La perversión es ya cuando además esa praxis la enmascaras de lucha contra aquello que tú eres, ¿no? Que es en lo que estamos en esa etapa, ¿no? En la proyección, ¿no? Claro. La proyección hacia el otro, ¿no? Y eso es fascinante, eficaz y también un poco deprimente, ¿no? Claro. Volvamos un segundo a los tres factores que pueden detener la deriva. Uno decías, los expertos, tienes un capítulo entero dedicado a ellos porque es importante. Otros son los ciudadanos, que está más apartidista, que puede inclinarse en función de su interpretación objetiva de la realidad, o más o menos objetiva. Sí, pragmático cuando menos. Exacto. Y otros los medios de comunicación. ¿Cómo ves el ecosistema de los medios de comunicación en España? ¿Puede resistir los embates que está sufriendo desde el poder? Porque además creo que hay una crisis también de modelo de negocio, ¿no? Lo cual hace que la dependencia hacia el poder sea pues más dramática. Entonces empecemos por los medios, si quieres. Luego me interesan mucho los expertos, Sí, es interesante. porque están muy cuestionados a raíz de la pandemia, y después los ciudadanos, ¿no? Bueno, los medios de comunicación, que es un tema que otras personas conocen mejor que yo, pero lo que ha cambiado quizá en los últimos años es precisamente que el impacto de la digitalización ha puesto en cuestión el modelo de negocio, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Y eso ha condicionado una mayor dependencia del poder político y, por tanto, una mayor, digamos, parcialidad, ¿no? No obstante, también los medios de comunicación en el pasado tenían sus querencias o tenían sus inclinaciones hacia un lado u otro del espectro ideológico, y quizá lo que había era más confianza en ellos, ¿no? Lo que hemos ido perdiendo paulatinamente es confianza en la capacidad de, digamos, consagrarse a la búsqueda de la verdad por parte de partidos, medios, movimientos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, claro, digamos que la digitalización ha introducido en la esfera pública una gran cantidad de ciudadanos que antes
vivían al margen de la información, digamos, los medios de comunicación, y ahora tienen una relación superficial con ella, ¿no? Leen titulares, leen un meme, leen una noticia falsa y se la creen, ¿no? Y eso complica mucho más el establecimiento de consensos acerca de qué sucede o qué deja de suceder. Entonces, claro, yo creo que ahí el problema es cuando los medios de comunicación traicionan su compromiso con el sistema político liberal constitucional, ¿no? Y apoyan a líderes que, pues, lo ponen en peligro. O aún, digamos, sabiendo que lo que están haciendo es mentira, que yo creo que es el verdadero... Porque una cosa es acomodar los hechos a tu ideología o a tus intereses. El sesgo, ¿no? Claro. El sesgo, el titular, la capacidad de ocultarlo o no en términos de protagonismo en las páginas, de matizarlo, de compararlo con el enemigo o con el rival político. Y otra cosa es mentir de manera abierta y exprofesa, ¿no? Sí, ahí hay preguntas, a veces no sabemos si un periodista cree lo que dice o está mintiendo, no sabemos si es cínico o es honesto, pero es obvio que hay maneras de presentar la información que se parece sospechosamente al apoyo a tal o cual partido, tal o cual gobierno, ¿no? Y esto creo que sencillamente, sobre todo, lo que genera es desconfianza en el ciudadano, ¿no? Claro. A la hora de buscar fuentes de información que puedan... Lo que pasa es que ahora, a su vez, el ciudadano interesado en informarse bien, que es escaso, lo que tiene que hacer es obvio, ¿no? Es informarse a través de fuentes muy plurales de información. Claro. ¿no? Y sí las tiene un acceso como nunca había tenido antes, ¿no? Tiene que hacer un esfuerzo, digamos, ¿no? Para muchos entiendo que no es algo que les interese. Digamos que los medios tienen que resistir esa vocación ideológica partidista y centrarse en la búsqueda lo más pura posible de la verdad. Al menos de los hechos. De los hechos. Luego ¿no? ya, los hechos pueden interpretarse de otra manera, claro. Exacto. Eso es el ideal. Y luego los ciudadanos tienen acceso a múltiples fuentes que les debería permitir formarse una visión propia más allá de las banderas políticas, ¿no? Sí, pero mira, permítame que te interrumpa un momento. Sí, no, al contrario, y te voy a preguntar de los expertos. Sí, antes de hablar de los expertos, me parece muy interesante eso que has dicho, porque el problema está en que, y esto lo decía Robert Dahl, un gran teórico de la democracia, para la mayor parte de los ciudadanos, la política es algo así como el trasfondo de sus vidas. Claro. Porque la gente tiene vidas muy complicadas, hay que ganarse la vida, tienes una familia, tienes un trabajo, no quieres estar pendiente de la vida política. Entonces, por lo general recurren a eso que llaman los expertos las heurísticas, los atajos, ¿no? Dice, bueno, yo confío en este líder, lo que diga me lo creo, o yo compro solo un periódico, lo que diga este periódico me lo creo. No quieren hacer el esfuerzo. Y esto, por cierto, también se da en personas muy formadas, intelectuales, que a lo mejor tienen solo un periódico y votan siempre al mismo partido. No es una cuestión de nivel educativo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si esto es así, y si los ciudadanos no tienen una ideología fuerte o articulada, y si lo que tienen son unas creencias más o menos débiles basadas en la identificación partidista, y los partidos pueden llevarlos más o menos donde quieren, en ausencia al menos de una gran crisis económica, eso significa que la responsabilidad de las élites es muy grande. Es mayor que con una sociedad más articulada, ¿no? Claro. Exactamente. Claro. Si tú puedes llevar a la gente a un Brexit, o puedes llevarlos a la colonización del Estado o a una amnistía, ¿no? Y la gente va a decir que sí, porque confían en ti, pues esto es muy grave, ¿no? Claro. Pero no puedes obligar a los líderes a ser responsables. Claro. Ahí es otro debate sobre las élites, pero vayamos primero a los expertos, porque la pandemia puso en la picota la idea de que había realmente expertos que podían auxiliarnos a salir de ese atolladero vital en el que estábamos todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una sociedad no tiene los expertos que requiere? ¿Y qué pasa cuando una sociedad no cree en los expertos que sí tiene, digamos, ¿no? La planteado muy bien la pregunta, ¿no? Porque claro, el experto, digamos que es la cara tecnocrática de la democracia liberal, que digamos además atañe, digamos en tiempos ordinarios atañe a la gestión pública de los asuntos colectivos, ¿no? Que es ahí quizá donde la verdad sea más necesaria, porque luego hay que entender que la política, por supuesto, tiene una dimensión retórica, de persuasión, claro, donde quizá la verdad tiene un papel un poco más débil, ¿no? Sin duda, y simbólica también. Simbólica, etcétera. Pero en la gestión pública necesitamos la verdad, ¿no? En tiempos de excepción, ¿no? En una crisis económica y una pandemia, pues el experto cobra un protagonismo especial porque además el propio ciudadano busca referencias, ¿no? Claro. Cuando hay momentos de mayor ansiedad, eso está muy estudiado, el ciudadano se abre a informaciones nuevas porque quiere saber, ¿no? El problema del experto es que es, bueno, corruptible. Es corruptible desde el punto de vista material y es corruptible desde el punto de vista ideológico. Tiene su propio sesgo, ¿no? Tiene o puede tener su sesgo, tiene sus intereses, y eso lo vemos además claramente cuando constatamos que cada partido, agencia no gubernamental, movimiento social, etcétera, tiene sus expertos que avalan sus propuestas. Claro. Con lo cual, claro, tampoco es obvio que haya una verdad del experto universalmente consensuable, sino que incluso sobre los temas
más, en principio, sencillos. Hay visiones contrapuestas de acerca expertos, ¿no? Cómo medir una realidad, qué factores de esa medición son relevantes, qué medidas podemos adoptar, con qué consecuencias, impactando sobre qué otros factores. Son cuestiones obviamente controvertidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues obviamente tener expertos que estén al servicio del Estado y no de los gobiernos. Los partidos pueden tener sus expertos, lógicamente, Claro. pero cuando se trata de gobernar necesitamos expertos que sean leales al Estado y que no se dejen corromper por los intereses De los gobiernos los que son gobiernos. cambiantes, ¿no? Son cambiantes y están en manos de partidos Claro. concretos, ¿no? Y ahí, ¿eso cómo se logra? Bueno, se puede lograr a través del diseño institucional, se puede. Ujú. Igual que, bueno, pues se pueden, igual que jueces vitalicios en el Tribunal Supremo americano, aquí no sería lo mismo, pero puedes hacer que la selección de expertos para determinados comités pues tenga unos hearings, ¿no?, exigentes, que tenga unos plazos que no coincidan con los electorales, se puede hacer, ¿no? Y luego, bueno, pues también hace falta que la propia clase académica o académico-científica abrace una ética de imparcialidad. Claro, Porque es que muchos expertos, además, al final son más partidistas que el presidente del gobierno, ¿no? claro, Claro, eso no puede ser, ¿no? claro. Y ahí está. el problema. En el fondo lo que enmascara tu libro es una agenda reformista, que es lo que estás pidiendo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con las instituciones y con el debate público para garantizar que con todas sus fragilidades, y no, la democracia liberal sea lo que se mantenga en el futuro, ¿no? Sí, lo cual requiere a su vez, yo creo, fíjate, un debate o reabrir el debate sobre por qué la democracia liberal es superior a sus alternativas, ¿no? Claro, ¿Y por qué queremos tener democracias liberales? Porque yo creo que a veces se olvida, ¿no? Entonces, claro, si le preguntas al ciudadano, y para los ciudadanos la democracia es que gobiernen los míos, es que eso no es la democracia. claro. Y estarían felices de decir que sí, mientras gobiernan los suyos. Muy ¿no? felices, ¿no? Claro, Y claro, eso, en la medida en que eso, las propias élites periodísticas o intelectuales pueden imbuirse de esa mentalidad, pues estamos erosionando gravemente la democracia liberal, Claro. ¿no? Que también es muchas cosas: separación de poderes, derechos individuales, libertad de prensa. instituciones apartidistas, mediciones apartidistas, muchas más cosas, ¿no? Pero todo eso al servicio, al final, ¿de qué? Al servicio de una sociedad en la que se den las condiciones para que cada cual pueda vivir ejercitando su autonomía personal de la manera que prefiera. Claro. Ese es el objetivo último del liberalismo político. Claro. Todo lo demás está al servicio de eso, incluso el crecimiento económico. Así es. Entonces, todo eso hay que recordarlo para que podamos, digamos, convencernos otra vez, unos más que otros, ¿no?, de que la democracia liberal no se erosiona sin costes, ¿no? Hay un gran enemigo intelectual de esta visión, que es el que da soporte a la emergencia de los nuevos populismos, que es la CLAU, ¿no? Lo que dice la CLAU, y tú lo citas en el libro y lo estudias, es: la democracia es el triunfo de la mayoría, y lo que la mayoría diga es lo que se hace. Y no hay ninguna intermediación entre la voluntad de la mayoría y lo que se puede y debe hacer. ¿Es cierto esto? ¿Cuál sería el riesgo de esta defensa del populismo así? Bueno, digamos que está en contra de lo que son las democracias liberales desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Es decir, las democracias liberales son plurales. Y ese pluralismo es positivo, porque nos da también opciones de vida diferentes. El populismo lo que quiere es laminar el pluralismo en nombre de una agenda, podríamos decir, monista, ¿no?, que basa toda la legitimidad del poder político en una mayoría, cuando en las teorías de la democracia liberal tiene muy clara que lo que hay que hacer es proteger a los individuos y a las minorías, ¿no? Claro. Decía Kelsen que quien, digamos, tenga o preste apoyo a esta idea mayoritaria de la democracia solo tiene que probar a ser minoría durante unos días y se dará cuenta de que quizá no es la Claro. más correcta, ¿no? No, más con la trampa de que esta mayoría ya se vuelve inmóvil, porque no es que luego pueda ser sustituida por otra, ¿no? No, Sino claro. que crea las condiciones para perpetuarse en el poder. Una ¿no? mayoría fosilizada, ¿no? Eso es. Sí, ahí es interesante porque, como bien sabes, el populismo no deja de ser una estratagema posmarxista, ¿no? Es decir, la democracia liberal no nos gusta, el experimento comunista ha fracasado, la clase social ya no es un mecanismo, si alguna vez lo fue, de construcción de conciencia política orientada hacia la revolución, necesitamos algo que sustituya esto. ¿Qué es el populismo? El pueblo. La idea de que perteneces a un pueblo virtuoso, perjudicado por las élites, y con esto que él dice de la cadena de equivalencias, ¿no?, que distintos grupos sociales que padecen malestares con causas quizá diversas pueden unificarse en el resentimiento hacia quien ha sido hipotéticamente responsable de su caída, ¿no? Claro. Ahí es interesante, y lo menciono brevemente, que la experiencia populista española, lo que falló fue que, bueno, el populismo de izquierda español no podía decir España, ¿no?
tenía un problema con España, porque tenía una concepción de España como nación de naciones, y eso yo creo que limitó mucho su desarrollo en el momento álgido. Su alcance definitivo y su asalto al poder, ¿no? Asalto al poder nacional, digamos, el poder del Estado, ¿no? Yo creo que sí, que eso fue un problema que no padecen los populismos en Argentina o en México, ¿no? Volvemos al tema de la responsabilidad de las élites, que está atravesando toda la conversación, aunque sea de manera subterránea, ¿no? Porque efectivamente, si las élites no defienden el consenso, la pluralidad, el valor de la democracia liberal y se inscriben dentro de una lógica populista cuando les conviene, pues la sociedad está más desarmada, ¿no? ¿Cuál sería tu llamado de atención a las élites y qué se podría hacer en España? El problema está en los incentivos, ¿no? Es decir, que cómo educar a las élites para que sean respetuosas de los principios de la democracia liberal y no abracen esa lógica populista que puede ser muy rentable desde el punto de vista de la eficacia del discurso político y a la hora de movilizar apoyos a costa de tomar malas decisiones de política pública y desde luego de envenenar la convivencia porque está estableciendo una divisoria fuertemente moralizada dentro de esa sociedad, ¿no? Creo que no hay manera de inculcar en las élites esa responsabilidad. Es decir, que solo los propios ciudadanos castigando mediante el voto al líder político que se descarría en este sentido, que adopta una lógica populista o una agenda liberal, podemos disciplinarlos, porque en la medida en que eso funcione, lo que sugerirá más bien es, vamos a imitar a este señor que está haciendo algo que le sale bien. Y ahí lo que nos encontramos de nuevo es algo que me gusta mucho siempre subrayarlo, no caigamos en el error de pensar que la democracia liberal funciona tan deficientemente en España como el resto del mundo. Es decir, que hay distinciones. Hay democracias liberales que funcionan mucho mejor que la nuestra. Quizá no la norteamericana, por cierto, pero sí la holandesa o la sueca, ¿no? Aunque la española ha demostrado bastante fuerza de resistencia, sobre todo por el aparato judicial, por el aparato institucional y por el aparato mediático, ¿no? Que han sido importantes contrapesos a la deriva populista en el poder, ¿no? Sí, lo ha sido, sobre todo durante los años de la crisis. Y en los últimos años con los gobiernos de Sánchez ciertamente hay una resistencia que se ejerce cuando, claro, todo depende del punto de comparación, ¿no? Si comparas la democracia liberal en España con, no sé, México o Ecuador, pues... Es mucho más fuerte, lo garantizo. Claro, la comparas con Suecia o Holanda, pues a lo mejor la cosa ya es distinta, ¿no? Es interesante la responsabilidad de los empresarios, quizá, que son unas élites de las que no se hablan y que deberían, en esta crisis de los medios, tener un compromiso más firme apoyando las conversaciones y los espacios que sí permiten la búsqueda de la verdad factual, ¿no? ¿No te parece? Sí, hombre, obviamente. Lo que ocurre es que, claro, cuando el poder reparte mucho, llevarse bien con el poder también es... Es más importante quizá, ¿no? Quizá, hay que preguntar a los empresarios, ¿no? Claro. Pero evidentemente tener una sociedad civil vigorosa, y eso incluye a los empresarios, igual que incluye el asociacionismo, pues es condición de posibilidad para una sociedad abierta exitosa, ¿no? Pero claro, insisto, los ciudadanos tienen que querer vivir en sociedades abiertas. Y entender el valor que eso entraña, y no estoy tan seguro que eso esté pasando hoy en España, ¿no? Yo estoy seguro de que no. Exacto. Hay un tema importante para la audiencia de la entrevista, y es que la estamos grabando unos días previos a las elecciones de Estados Unidos, y cuando la emitamos, estas elecciones ya habrán sucedido, ¿no? Interesante el lapso. Yo tengo la impresión, pero me arriesgo así al aire, de que va a ganar Donald Trump. Y que el mundo va a entrar en una deriva iliberal peligrosa, ¿no? Aunque al mismo tiempo Kamala Harris tenga muchas carencias de muy distinto tipo, ¿no? ¿Te arriesgas a hacer un pronóstico y un análisis de qué pasaría en una victoria y otra, sabiendo que quien nos vea ya sabe? Ya lo sabe, tiene ventaja el... Exacto. Bueno, pero también tenemos la libertad de hablar, ¿no? Antes del hecho. Yo también temo que puede ganar Donald Trump, aunque realmente nadie lo sabe, y bueno, es un poco lanzar una moneda al aire. Kamala Harris tiene ciertas debilidades, pero obviamente es una candidata más deseable desde el punto de vista de la estabilidad de la democracia liberal. Cuando lees los expertos, bueno, te hablan los analistas de Estados Unidos, ¿no? Es un país que yo conozco bien, yo he vivido allí un año en San Francisco y luego en Nueva York. Es un país que no se puede comparar con el nuestro, es otro mundo, con un sistema político bastante deficiente, también desde el punto de vista de, ¿no?, la participación democrática, etcétera, pero donde simultáneamente Washington tiene menos poder sobre su sociedad que lo que ocurre en los países europeos, ¿no? Es decir, el reparto del poder es muy considerable.
Está una separación entre Cámara de Representantes, ¿no? Senado y Presidencia. Los estados tienen constituciones propias y parlamentos y tienen bastante... La sociedad es muy vigorosa, ¿no? Los medios de comunicación son independientes. Entonces, por eso, aunque Donald Trump ganase, no estoy tan seguro de que eso nos condujera hacia un escenario de alarma, de liberalismo. Confío en que la democracia norteamericana tiene fuertes contrapesos, ¿no? Incluso en el deep state, ¿no? Sí, yo no creo que si Donald Trump dice vamos a implantar una dictadura, el ejército le diría que sí. Por supuesto no lo haría de esa manera, ¿no? Pero yo confío en esa capacidad de la democracia americana para... Y claro, luego por otra parte no sé en qué medida una segunda presidencia de Donald Trump puede tener ya un componente casi de farsa, ¿no? Porque ya quizá él intentó hacer todo lo que quería en el primer mandato y eso es una cosa casi vuelve por resentimiento, ¿no? No lo sé. Es interesante lo que dices de las carencias para acceder al poder o del sistema político federal de Estados Unidos, bastante primitivo por ser quizá el primero que se constituyó, y la diferencia de la democracia a nivel estatal, municipal y ciudadano, todas las redes que existen por abajo del poder político y espacios de autonomía que son reales, ¿no? Son reales, y que en Europa eso no se suele entender y se caricaturiza a Estados Unidos solo por su vertiente un poco equivocada política o no completa políticamente, ¿no? Sí, yo creo luego que en la cultura política, o sea, en el imaginario norteamericano, la democracia es un valor muy potente. Así es. Otra cosa es que se malinterprete su contenido, cómo deba funcionar, pero yo creo que ellos tienen esa idea de una excepcionalidad asociada al ideal democrático y la idea de que además el poder del Estado no debe interferir en tu vida más de la cuenta, ¿no? Eso nos gustará en Europa más o menos, lo podemos entender más o menos, pero eso existe allí. Claro. Y creo que esos son anticuerpos contra una posible deriva liberal de Donald Trump que deberían ayudar a moderar. Y por otra parte, el peligro está en que el presidente norteamericano siempre tiene más capacidad para decidir en política exterior, ¿no? Salvo que tenga la mayoría en el Congreso y el Senado, cosa que seguramente es improbable. Y ahí está el tema de Ucrania. Ahí sí que podemos encontrar... Sí, que la postura de Trump es terrible sobre ese asunto, ¿no? Eso sí puede ser muy problemático. Claro. O sea, que ojalá gane Kamala, ¿no? Pese a sus carencias, pero tememos ambos que puede ganar Donald Trump. Perfecto. Un tema que no tiene ya tanto que ver con tu libro, aunque también lo atraviesa, y es qué hacemos con el ecologismo, porque sobre el ecologismo no hay una verdad científica plenamente aceptada, pese a lo que se diga. Más allá de que el cambio climático tenga, parece ser que ya fuera de toda discusión, una componente humano, no está claro qué políticas se deben asociar a eso, si tiene sentido políticas parciales que no compren otros países con mucha mayor carga poblacional y demás, y si Europa está tomando las decisiones correctas o se está dando un tiro en el pie, ¿no? Sé que son muchas cosas, pero creo que es interesante una reflexión genérica sobre eso. Y luego te quiero preguntar algo de Málaga. Muy bien, con mucho gusto. No, rápidamente. Yo es un tema además que, en fin, hice mi tesis doctoral sobre esto, empecé a estudiarlo a mitad de los 90, cuando tenía quizá poca relevancia pública, ¿no? Todavía en España, desde luego, ¿no? Pero es un ejemplo muy bueno del problema de las relaciones entre distintos tipos de verdad, ¿no? Porque tenemos una verdad científica que se refiere a hechos mensurables, que tiene que ver con la evolución del clima sobre el planeta y los factores que influyen sobre él, ¿no? Y ahí parece demostrado que, pues las emisiones de CO2 desde el comienzo de la industrialización han contribuido al cambio climático, que tendría, por tanto, al menos en parte, carácter componente humano, ¿no? Antropogénico, ¿no? Claro. Eso, a su vez, nos permite compararlo con la evolución del clima en el pasado a través de métodos muy sofisticados, ¿no? Toda la paleoclimatología, que es muy interesante, pero donde obviamente nos encontramos con un problema epistémico, ¿no? Es decir, ¿qué podemos conocer con qué grado de certeza? No es una ciencia sencilla, digamos, claro, ¿no? Pero bueno, parece que es razonable suponer que hay un cambio climático de origen al menos parcialmente antropogénico que está en marcha y que puede ser peligroso. ¿En qué medida? Eso ya no podemos saberlo tan fácilmente. Sí, proyectar hacia el futuro es mucho más difícil, si ni siquiera puedes datarlo bien hacia el presente o el pasado, ¿no? Claro, y ahí nos encontramos con el problema de la, digamos, mala comprensión o incluso manipulación periodística de los informes del IPCC, donde a menudo los titulares se los llevan los escenarios más extremos, que tienen a lo mejor una probabilidad menor que aquellos que no son tan necesariamente gravosos. Y claro, esa verdad científica, si quieres, ¿no? Que introduce forzosamente un elemento de prudencia cuando lo proyectamos hacia el futuro, conduce a preguntas tanto morales como políticas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esto?
¿no? Y ahí es donde yo veo que a menudo el desacuerdo legítimo acerca de determinadas propuestas que se realizan por parte de un ecologismo más o menos radical, pensemos por ejemplo en el decrecimiento o alguna otra, conducen a la calificación de negacionista, ¿no? No. O sea, negacionista es aquel que dice que el cambio climático no tiene origen antropogénico. Eso sería un negacionista, aunque a mí no me gusta la palabra. Porque también es legítimo si hay buenos estudios científicos que lo sustentaran, ¿no? Por supuesto, por eso digo que no me gusta la palabra, claro. ¿no? Pero no solo es legítimo, sino que es necesario que discutamos, porque además hay un componente de incertidumbre hacia el futuro que es considerable, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿qué vamos a decir? Vamos a dejar de crecer porque entonces el clima, bueno, vamos a ver, ¿esto qué implica? ¿Qué consecuencias tiene? Claro. ¿no? Y hay un debate sobre, bueno, pues qué tecnologías pueden ayudarnos, ¿no? Y yo en general soy partidario de una perspectiva más bien ecomodernista que decrecentista. Yo creo que hay que reformar ecológicamente el capitalismo liberal porque valoramos las consecuencias que tendría sobre la vida social un mundo sin crecimiento, ¿no? Y porque además tampoco podemos los europeos obligar a los demás países a hacer lo mismo, ¿no? Claro. A decrecer, ¿no? Y yo creo que además tenemos instrumentos para atenuar las consecuencias negativas del cambio climático. Lo que ocurre es que eso, bueno, requiere un esfuerzo, lógicamente. Y como decías, Europa, bueno, pues seguramente Europa está yendo demasiado deprisa en la transición ecológica y además demostrando quizás, estaba pensando en el coche eléctrico, ¿no? En las consecuencias que puede tener el diktat, ¿no? Desde arriba, decir, bueno, elijo esta tecnología, esa tecnología va a estar lista en 10 años porque yo así lo dispongo. Bueno, ni siquiera tenemos enchufes en las calles para... ¿no? Se está viendo con el coche de combustión que está prohibido para el 2035 en Europa, que es una locura, o con la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Sí, igual, claro, es una incoherencia, ¿no? Es decir, energía nuclear no, ¿por qué? Pues porque no, porque tiene un prejuicio ideológico contra ella, ¿no? Exacto. Que no es menos fuerte que el que tienen los que creen que el cambio climático no existe, ¿no? Claro. Aprovechando que estás de visita de tu Málaga natal donde vives, Manuel, cómo una ciudad logra ponerse a la cabeza de innovación, de atracción turística, de cambio cultural? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué aspectos negativos tiene? ¿Cuentan las personas o no? Me parece que eres testigo de una acelerada transformación de tu ciudad, ¿no? Sí, yo la dejé unos años para vivir en la Costa del Sol y luego regresé a ella a principios de los 90. Y claro, yo me encontraba en una ciudad todavía en aquella época, en fin, pues unas calles del centro parecían Sarajevo bombardeada, ¿no? O sea, que la ciudad tenía mucho por mejorar. De esos años data precisamente la fundación, el primer impulso para el Parque Tecnológico, del que se habla quizá poco cuando se habla de Málaga, ¿no? Fuera de Málaga, quiero decir, y que nadie creía que eso pudiera tener el mínimo éxito, ¿no? Y lo ha tenido, ¿no? Creo que está ya en el 25% del PIB y del empleo de la ciudad, que es una cosa muy considerable. Increíble, ¿no? Y que es clave para suplementar con trabajo de valor añadido pues, al sector turístico, que a su vez antes pasaba de largo. Málaga no era un foco de turismo, ¿no? La gente se iba pues, a la costa, a Torremolinos, o se iba a Granada inmediatamente, porque el aeropuerto siempre ha sido bastante potente, ¿no? Y Málaga ha seguido reinventarse también como un lugar atractivo para el turismo, a pesar de no tener la fuerza patrimonial de Córdoba, Sevilla o Granada. Yo creo que eso, fíjate, ha sido muy importante, porque al ser una ciudad portuaria sin patrimonio histórico potente, ha tenido siempre una identidad débil, ¿no? O mestiza, si quieres, ¿no? Y eso la abre al mundo hoy, a traer ideas. Y te permite reinventarte. Dices, voy a reinventarme, ¿no? Porque no tengo nada especial que defender, ¿no? A diferencia de ciudades como Sevilla, pues muy pendientes legítimamente de su propia conservación, ¿no? Y bueno, se han tomado decisiones políticas, creo, correctas, en general, siempre hay errores, una gestión más bien centrista que otra cosa. Y esto, lógicamente, ha creado problemas asociados, pues, sobre todo a la vivienda, ¿no? Principalmente, claro. Ahí nos encontramos una paradoja muy interesante. Y es que puedes acabar lamentando que venga un ingeniero de Oslo a trabajar en el Parque Tecnológico porque viene con el dinero que le permite comprarse una casa que tú, malagueño, que tiene un sueldo reducido, no puedes comprar. Pero claro, simultáneamente, la alternativa, convertirte quizá en una ciudad mediana, crecientemente envejecida, donde la gente solo quiere emigrar, es peor. Claro, o que vive solo del salario público o de las pensiones, funcionarios y pensionistas. Claro, ahí hay que encontrar un equilibrio y luego, como última idea, yo creo que Málaga también se ha beneficiado en ese sentido de apertura de que ya fue en los años 50, de los años 50 en adelante, fue una especie de zona franca moral del franquismo, ¿no? Toda la Costa del Sol era un mundo, eso se ve en la novelita esta de Goytisolo, La Isla, a partir sobre todo de los 60, donde venían extranjeros. Volteamos para otro lado y aquí no ha pasado nada. Sí, ¿no? Muchos extranjeros, eso no hace que Málaga sea una ciudad cosmopolita, creo que más internacional que cosmopolita, pero bueno, ya es algo. Creo que bueno, lo que hay que hacer ahora es refinar el modelo, ¿no? Y si además sí tiene en el origen un núcleo intelectual importante desde los años 20 del siglo pasado, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que eso de alguna manera ha permeado
en estas políticas, ¿no? Sí, De sí. manera, no sé, implícita, tácita, ¿no? Es probable, sí, es probable que haya quedado ahí algo, ¿no? Durante muchos Claro. años. Bueno, Málaga fue un foco industrial incluso a finales del 19, Claro. eso ya desapareció. Pero bueno, digamos que el potencial siempre, o nunca realizado hasta ahora de la ciudad, parece que empieza a, ¿no?, explotarse. Muy Esperemos que bien. dure. Pues muchas gracias, Manuel. A los invitados a Contrapunto les hago una pregunta un poco extravagante y siempre me obligo al invitado a explicárselo porque, claro, reducir la recomendación de libros a una, que es lo que te quiero preguntar, es un poco extraño, pero mi idea es que al final el conjunto de todas las participaciones pues iban creando una biblioteca atractiva Ajá. para el que, digamos, asiste a estas conversaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el libro que tú le recomendarías a los que nos están escuchando, leyendo o viendo, que no pueden dejar de leer? Bueno, me voy a permitir decir dos, un ensayo y una novela. Adelante. ¿De acuerdo? Luego ya seleccionáis. Y relacionadas con el tema de que estamos hablando, es decir, no voy a seleccionar el libro que seleccionarías al margen del tema de nuestra conversación. El ensayo sería sobre la libertad, de John Stuart Mill. Creo que es un clásico muy importante acerca de la libertad de expresión, sus límites, las ventajas que tiene una sociedad abierta o libre para las personas que viven en ella y que no ha envejecido. Y además está disponible en buenas traducciones en nuestra lengua. Y donde además hace una defensa de la posibilidad de disentir, que me parece importante, ¿no? Entonces, Y luego la novela, que habrás leído ya más de una vez, supongo, es La educación sentimental de Flaubert. precioso. Es un libro fantástico, donde la vida personal se anuda con la vida pública, con la política, y donde hay un sano escepticismo melancólico, digamos, acerca de las empresas humanas y sus posibilidades. Y un homenaje al lenguaje, que es otro de tus temas del libro, brutal, ¿no? Sí, es una porque la belleza en la que está como está expresada narrada, ¿no? es increíble, ¿no? Así que esos dos os dejo. Bueno, pues muchas gracias. Manuel, por Gracias a acompañarnos. vosotros.